actividad, Noosfera, que como bien sabéis es una actividad que parte del Laboratorio Vivo de Oslab, que es un proyecto que está ubicado aquí en Medialaz Prado y que tiene como sentido el aproximarse hacia nuevos marcos de relación entre la sociedad y la naturaleza. Esta actividad concretamente, Noosfera, se plantea como un ejercicio en el que se invitan a personas del marco investigador, pensadores, para tener un diálogo directo y hacer una apertura directa con la ciudadanía para tratar sobre algunos problemas, algunas cuestiones que nos parecen de especial relevancia y que además tratan de abarcar a ciertos aspectos que habitualmente pues, no son los que más difusión se les da. ¿Vale? La actividad tiene una estructura en la cual la persona invitada hace una presentación acerca de su trabajo, para empezar, y a partir de lo cual pues, se desarrolla un diálogo directo con las personas que están aquí presentes en función de un trabajo previo que se ha realizado y un poco en sintonía con la presentación que ha traído. Hoy tenemos el placer de recibir a Antonio Bru, que es profesor de matemática del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y trabaja en modelos aplicados sobre el cáncer. Es una persona con la cual hemos seguido relativamente de cerca su trabajo y para nosotros pues es insisto, un verdadero placer tenerlo de aquí y disfrutar de todo lo que nos tiene que contar. Así que sin más, una vez más agradecerle su presencia y comenzamos con la actividad. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Bueno, he estado hablando con Rubén y bueno, parece ser que podemos tener intereses comunes, a ver si surge así algún tipo de relación en el que podamos ir haciendo cosas parecidas. Según me han dicho, bueno, ya estuvieron en una charla que dimos en el 2008 el doctor Juan Carlos Souto y yo, ahí en la facultad. Bueno, eran tiempos críticos en los cuales, aunque esa charla está por internet, pues yo alguna vez que la he visto un momento la he quitado inmediatamente porque se me notaba mucho más cabreado de lo que estoy ahora, entonces tampoco me gustaba, ¿no? Y bueno, lo que venimos a presentar es decir, cuando me escribió Rubén lo que quería era pues una especie de ver cómo iba nuestra investigación y las cosas nuevas que estábamos haciendo para ver si podíamos tener algún punto común de colaboración. Y bueno, pues creo que la mejor forma de plantear esto es explicando bien cuál es nuestra teoría, puesto que sí es una teoría, cuáles son las consecuencias, cuáles son las propuestas, sobre todo a nivel terapéutico, que hacemos, porque yo creo que este es un ejemplo que es muy bonito, no porque sea nuestro, pero creo que es bonito, aparte de eso, porque sí surge de una pregunta que es completamente básica, es decir, ¿existirá una ecuación que describa el crecimiento, la evolución temporal de un tumor? Y una pregunta que es abstracta tal como el borde de un tumor es fractal o no, es decir, con lo abstracto que es que una cosa sea fractal y es investigación pura, ¿no? Investigación básica. Y esa investigación, pues al cabo de los años y de ir tirando la madeja, hemos logrado obtener una visión de un problema que es el mayor problema que hay actualmente científico, el mayor problema en cuanto a dinero que se destina para intentar resolverlo y al número de científicos en todo el mundo que están haciéndolo, aparte de la importancia que tiene a nivel social, puesto que se cobra un grandísimo número de vidas en todo el mundo todos los años, ¿no? Y entonces este problema, pues bueno, hemos logrado obtener un punto de vista que choca con muchísimas de las puntos de vista de cuando empezamos. Algunos de los puntos de vista ya se han cambiado y ya vemos las cosas bastante parecidas, pero todavía pues tenemos distintos puntos de vista con alguna otra rama. Entonces yo creo que lo mejor es intentar explicar en qué consiste la línea de investigación y al final pues dedico un poco de tiempo a algo que bueno, me sugirió Rubén, que era lo de las redes complejas, los sistemas complejos, etcétera, ¿no? Bueno, en primer lugar, como no sé si todo el mundo lo sabe así, simplemente recordar
recordar ciertos aspectos básicos de lo que es el sistema inmunológico, que es de lo que vamos a hablar. Nuestro organismo, cuando se siente agredido por cualquier patógeno, en principio fundamentalmente externo, pues tiene un sistema que le ayuda a defenderse y que inmediatamente actúa para prevenir cualquier ataque, sobre todo exterior, ¿no? Ese sistema está compuesto por lo que llamamos una respuesta inmunológica innata y una respuesta inmunológica adquirida, y ambas respuestas, la primera que actúa de las dos es la innata, acto seguido elicita la respuesta de la inmunidad adquirida. Los agentes son distintos en principio y todos ellos son de lo que conocemos como leucocitos. Leucocitos hay 5 tipos, que son los linfocitos, los macrófagos, los eosinófilos, basófilos y los neutrófilos, ¿vale? La respuesta inmunológica innata es una respuesta que no es específica, es completamente inespecífica, y siempre que se recibe pues, una herida, una infección, es la primera que responde. Y la primera que responde por medio de los neutrófilos. Los neutrófilos son una serie de células que tiene el organismo, que desde luego tienen muchísima mayor capacidad que las células tumorales, son mucho más asesinas, y cuando se recibe algún tipo de ataque, lo que se hace, esos neutrófilos se activan, y entonces en el momento que se activan, ante señales específicas, van al sitio donde está la agresión, la infección, el patógeno, y empiezan a liberar una serie de péptidos, de radicales libres, de proteínas, de enzimas, empiezan a generar citoquinas que llaman a muchos más elementos de esta respuesta inmunológica innata y de la respuesta adquirida, y intentan eliminar la agresión, ¿vale? Junto con los macrófagos los neutrófilos están también como parte de la respuesta los macrófagos, aunque también los neutrófilos tienen capacidad de fagocitosis, y las células tumorales. Y una vez que se ha producido esa primera respuesta del sistema inmunológico innato, vienen la respuesta específica, fundamentalmente guiada por los linfocitos T, que esos ya van a responder ante una serie de características de antígenos presentados por la respuesta inmunológica, van a responder específicamente contra las células o los patógenos que contengan esa seña de identidad, ese antígeno, ¿vale? Entonces ya es una respuesta mucho más selectiva. Bien, actualmente en el cáncer hay muchos tipos de tratamientos que desafortunadamente a día de hoy no han reportado los resultados de éxito que se esperaban. Todavía hay muchos tipos de cáncer, tipo el hepatocarcinoma, tipo el cáncer de páncreas, el melanoma en estado diseminado, cuyos resultados actualmente son los mismos que hace 30 años, prácticamente. No se ha mejorado. Se ha mejorado mucho en lo que es la detección precoz de los tumores, gracias a ciertas aportaciones como la ecografía, el PET, el TAC, la resonancia magnética, en principio todas las pruebas de imagen diagnóstica, pero una vez que el cáncer ha evolucionado, indudablemente la mejor propuesta terapéutica continúa siendo la cirugía, que es la responsable de eliminar un 44% de las lesiones, y posteriormente la radioterapia. No obstante, la radioterapia, así como la quimioterapia, todavía continúan teniendo en muchos casos unos resultados bastante limitados que promueven que continúe estudiándose toda esta línea de investigación para intentar mejorarlo. Ha habido nuevas terapias en los últimos años, fundamentalmente hormonales, y basada también en anticuerpos, que han ofrecido mejores resultados en determinados tipos de cáncer. Las hormonales fundamentalmente en el cáncer de próstata y en el cáncer de mama, en el cual un número determinado de tumores si son susceptibles al tratamiento hormonal. Los hormonorefractarios, tanto de cáncer como de próstata, tienen bastante mal pronóstico, pero aquellos que responden bien a la terapia hormonal, pues se tienen unos resultados que sí han mejorado en los últimos años. Y luego sí existen muchos anticuerpos monoclonales
que van contra funciones específicas de las células tumorales y que tienen un buen resultado. Clínicamente, la inflamación que aparece naturalmente en los tumores, fundamentalmente producido por los neutrófilos, que normalmente aparece como una inflamación crónica alrededor de todos los tumores, es algo que se ha intentado eliminar. Es un factor de pronóstico negativo siempre. En muchas lesiones rápidamente, dependiendo sobre todo de la localización, se administran corticoides para intentar eliminar esa inflamación peritumoral. También se desachaca esa inflamación peritumoral el que haya muchos factores terapéuticos tipo quimioterapias que no pueden acceder bien al tumor y por lo tanto se les achaca también la falta de efectividad en muchos casos de esa quimioterapia. Y entonces ha sido un elemento bastante denostado. Nosotros vamos a ver cómo no solamente este neutrófilo no solamente no es tan malo, sino que se han visto algunas características de él, algunas actuaciones que indudablemente nos han llegado a confundir, sino que de todos estos elementos realmente es el elemento que está encargado por el organismo, en principio, de acabar con el tumor y el único que en determinadas condiciones puede acabar eficientemente con el tumor. La mayoría de la investigación científica viendo que no se han obtenido muchos resultados en las otras ramas como la quimioterapia y tal, y ahora sí estamos volviendo otra vez a la inmunidad, que fue un tema que se trató mucho a principios de los 90, lo que pasa que luego pues la tecnología y los nuevos fármacos y también, bueno, muchos factores, ¿no? También interesaba que la introducción de esos nuevos fármacos en el mercado pues hicieron que la dejáramos un poco olvidada y ahora como que está volviendo otra vez la investigación a la inmunología. Pero la inmunología no esta parte, la inmunología específica. Continuamos intentando buscar el antígeno que sean capaces de reconocer los linfocitos T, que cuando tienen ese antígeno, tienen ese objetivo, sí son realmente eficaces. En eso se basa lo que están llamando la investigación de las vacunas. Y lo que pasa es que todavía no se ha obtenido muchos buenos resultados. No se han obtenido unos resultados tan pobres como, por ejemplo, los resultados que se han obtenido en toda aquella parte de la medicina que estaba, de la clínica que estaba basada en los antiangiogénicos. Muchas veces se piensa que el mayor elemento que van buscando las células tumorales es realmente nutrientes. Entonces, cortando esos nutrientes que se producen por medio de la angiogénesis, que se producen en los tumores, pues se pensaba que se iba a poder eliminar los tumores. La terapia antiangiogénica, desgraciadamente, no ha obtenido prácticamente ningún resultado digno de mención, excepto alguno parcial en algún tipo de cáncer de riñón. En los demás, los resultados son muy escasos, ¿no? Bien, nosotros, una vez hecha así, puesta esta escena, vamos a ver cómo realmente nosotros pensamos que ni el factor fundamental que van buscando las células son los nutrientes, con lo cual las terapias se dirigen en otro sentido, ni una vez que estamos pensando que pueda ser el sistema inmunológico el que realmente pueda eliminar y luchar contra el tumor, tampoco son los linfocitos, sino creemos en los neutrófilos. Bien, para ello, pues bueno, este cuadro podría simular un poco lo que ha pasado a lo mejor desde nuestro punto de vista en la investigación. Son las meninas de la Lilly, lo llamó de otra manera, y parece ser como si todos los investigadores se estuvieran fijando cada uno en una parte, en una menina, en la mujer que observe, no sé qué, y en cambio no nos damos cuenta de que Voltaire estaba ahí, ¿no? Y entonces ese Voltaire es lo que nosotros hemos visto que es el neutrófilo, es decir, el neutrófilo ha sido durante mucho tiempo el oculto en toda esta batalla del cáncer. Bien, para ello vamos a ver cómo nosotros llegamos a esas condiciones, a esas conclusiones, perdón. En principio, esas conclusiones, si nosotros vemos esta figura rápidamente les ha pasado una gran cantidad de información. Y esa información está escrita justo en el borde. Esa información, indudablemente, nosotros, si la estamos percibiendo, es porque está introducida en el borde.
aquí es fácil recibirla, porque simplemente con mirarla nos está llegando. Pues bien, esa información que hay en el borde, lo hay en todos los sistemas de la naturaleza que actúan bajo la acción de la aleatoriedad. Esa información, que en este caso pues son sus películas, son todas sus escenas, son el nombre del director, su vida, pues esa información, los sistemas que evolucionan bajo la acción de la aleatoriedad, lo que llevan escrito en el borde es su dinámica, es decir, cómo están creciendo. La dinámica, si nosotros somos capaces de leerla, nos va a permitir describirla por medio de una ecuación. Los físicos, los matemáticos, en el momento que tenemos una ecuación, tenemos buena parte del problema resuelto. ¿Por qué? Porque en esa ecuación aparece una serie de términos. Cada uno de esos términos va a describir un proceso biológico. Y lo que muchas veces desde el punto de vista de la biología no se puede saber qué proceso es más importante. Si tenemos una ecuación en la que hay una serie de términos, matemáticamente sí podemos saber cuál de los términos es dominante. Y por lo tanto el término dominante matemáticamente va a ser el que describa el proceso biológico dominante. Y entonces, pues lo que tenemos que hacer es leer este tipo de información que hay en los bordes. Si consideramos un tumor, sale un poquito oscuro, pero podemos verlo ahí. Si consideramos su borde y nos quedamos su borde, en este borde va a haber la misma cantidad de información que en la imagen de Hitchcock que acabamos de ver antes. ¿Esa información a qué se debe? Esa información se debe a que este borde, en principio, es un borde que los físicos llamamos rugoso, es un borde de naturaleza fractal. Entonces, ese borde, al evolucionar en el tiempo, va a conservar una serie de características que, si somos capaces de leerlas, nos va a permitir describir este contorno, cómo va a evolucionar en el tiempo, tanto en el tiempo como espacialmente. Y esa serie de características se deben precisamente a su naturaleza fractal, que van a quedar invariantes a lo largo del tiempo, a lo largo de distintos tamaños, de escalas espaciales. Y entonces, sabiendo las características, esos invariantes que van a quedar sin alterar a lo largo de toda su evolución, tanto temporal como espacial, nosotros podemos coger una ecuación, la ecuación más grande del mundo, que tenga todos los términos del universo, y decimos, esta es la ecuación de los tumores. Y luego, estudiando cuáles son las invarianzas que hay aquí, todos aquellos términos que violen alguna de esas invarianzas, los quitamos, y al final nos quedaremos con una ecuación que nos describa perfectamente cómo es la evolución de este tumor. Fijaros que aquí la simulación la hacemos precisamente en sentido contrario a la inmensa mayoría de los modelos que existen. La inmensa mayoría de los modelos suponen cómo se comportan las células, les suponen una serie de hipótesis de comportamiento, eso, más la proliferación, que se van a comportar de la misma manera, nos dará lugar al tumor. Lo que pasa es que ese tipo de modelización corre riesgos, porque podemos dar una hipótesis equivocada, o incluso aunque todas sean correctas, podemos olvidarnos de alguna, con lo cual el resultado total no nos va a describir bien cuál es la evolución del tumor. Mientras que aquí no hay que hacer ninguna hipótesis, simplemente establecemos la ecuación de evolución del borde tumoral respondiendo simplemente a cuáles son sus invarianzas, ¿vale? Y entonces no tenemos que realizar ninguna hipótesis. Luego veremos cómo, yendo hacia abajo, interpretando esa ecuación, llegaremos a las características de la célula, es decir, seguimos el proceso contrario. Entonces, si cogemos un tumor, aquí tenemos células epiteliales, este es el tumor, este borde, como se puede ver, esto es un detalle de una de las colonias de los tumores, podemos ver que es rugoso y lo va a ser a distintas escalas, y podemos ver que este es un resultado de finales de los años 90, que todos los tumores los bordes de los tumores son fractales. Es decir, en todos los casos vamos a poder aplicar esta metodología para obtener la ecuación de movimiento, la ecuación de evolución de los tumores, ¿no? Cuando los físicos cogemos una de estas interfaces rugosas, fractales, como la analizamos es de una manera relativamente simple. Es decir, calculamos un par de cantidades, que son los dos primeros momentos, el de orden cero, que es la posición media, y lo que llamamos la anchura de la interfase, es decir, cuál es la suma de las dispersiones de la interfase con respecto a ese valor medio en toda la interfase. Estas cantidades responden de una manera muy concreta, responden como leyes de potencia, que es una característica de los fractales. Los
fractales a distintas escalas escalan de la misma manera y siguen unas leyes de potencia. Pues estas leyes de potencia nos van definiendo una serie de exponentes que caracterizan cómo va a ir esa interfase creciendo. Esa nos va a dar cómo son las invarianzas. Es decir, nosotros en la ecuación, cuando cojamos los infinitos términos que se nos puedan ocurrir, vamos a decir, bueno, ¿cuáles de todas estas invarianzas no violan los resultados que nosotros medimos directamente de los contornos de los tumores? Y entonces, a partir de eso y de otra serie, esto por ejemplo sería la transformada de Fourier de esa función que describe el espectro y que también va a responder con esa característica, digamos, fractal, es decir, todos sus comportamientos van a ser en forma de leyes de potencia y nos van a describir una serie de exponentes críticos, algunos relacionados con cómo son esas invarianzas a nivel espacial, otros relacionados con cómo son esas invarianzas a nivel temporal, que nos van a caracterizar la dinámica. Nos van a permitir plantear la ecuación. Y planteando la ecuación vamos a ver que todas estas dinámicas, todos estos son lo que llamamos ruidos aleatorios, son ruidos blancos en principio, es decir, completamente aleatorios, no siguen una ley de distribución nada más que constante. El espectro de potencias de estos ruidos sería fijo, son números aleatorios. Pues dependiendo de cómo sean los procesos, se ve que se ha podido clasificar las clases de universalidad en 5 grandes clases de universalidad. Cualquier otro proceso, cualquier otra ecuación se puede reducir, se puede, mediante cambios de variable, a una de estas. Pertenece a una de estas clases de universalidad, la ecuación que queráis. Entonces tenemos el depósito aleatorio, pues, por ejemplo la nieve cuando cae en un cristal, pues eso sería un depósito aleatorio. Tendríamos depósito aleatorio con difusión, si los copos de nieve difundieran, con crecimiento lateral, y tenemos este tipo de clase de universalidad que describe un tipo de dinámica en el cual el término fundamental es la de difusión de las células en el borde, ¿no? Eso ahora lo veremos. Bueno, analizando todos los tumores, lo que vimos es que todos eran fractales y todos además correspondían con una misma clase de universalidad. Con lo cual pudimos decir que el crecimiento de todos los tumores dinámicamente es el mismo. Lo cual no es una conclusión muy descabellada si uno lo piensa con un poco de lógica. Es un proceso de proliferación que puede variar en el daño que hace al tejido, puede variar en la velocidad de crecimiento, pero lo que es el hecho en sí, desde el punto de vista dinámico, es el mismo en todos. Eso lo hicimos en 16 tipos de líneas celulares distintas y en 15 tipos de tumores distintos. Y en todos obtuvimos el mismo tipo de exponentes. Exponentes que nos daban, incluso en vivo, estos son a partir de imágenes de resonancia magnética, nos daban el mismo tipo de dinámica. La dinámica que era la última ecuación que hemos visto antes, la molecular beam epitaxy. Un momento para explicar la molecular beam epitaxy, es un proceso que se llama crecimiento por haz molecular, epitaxial por haz molecular, cuando por ejemplo para hacer este conductor y que salga esto, pues este conductor está hecho a base de capas ordenadas de semiconductores. Si no fueran perfectamente ordenadas, no se encendería, ¿vale? Y entonces, aquí pues es un proceso que se utiliza para crecimiento de cristales muy puros, para crecimiento de diodos, crecimientos láseres y tal. Y entonces, bueno, el complejo experimental es distinto. La dinámica es que tú vas depositando átomos y los átomos se depositan y lo que hacen es difunden hasta que encuentran una posición que consigue la configuración de mínima energía de la superficie. Es decir, y esas configuraciones suelen ser configuraciones en las que los átomos están muy rodeados, en el que el número de vecinos es bastante. Es decir, si van cayendo átomos aleatoriamente, si cogemos aquí un corte de esta superficie, el ruido está describiendo este ruido, porque esta es la ecuación característica del borde de la interfase, que luego será también el borde tumoral, pues caerá en una posición que lo describe este ruido, y en un instante o en otro. Este ruido describe la aleatoriedad que hay que se caiga en una o que se reproduzca una célula en una posición o en un instante o en otro. Y entonces toda la dinámica vimos que siempre respondía a esta ecuación. Claro, cuando tú estás analizando tumores y te sale la ecuación de crecimiento de cristales y de semiconductores, pues hombre,
te sorprende un poco, porque no era una ecuación previsible en un principio. Y entonces teníamos que interpretarla. Teníamos que interpretarla y lo primero que interpretamos, si esta es la ecuación, si nosotros tomamos matemáticamente promedios temporales sobre la ecuación, vemos que este término se anula, puesto que es un ruido media cero, y que la velocidad de crecimiento es lineal. Eso ya chocaba con lo establecido, que se piensa que siempre la velocidad de crecimiento de una población celular, incluso de los tumores, era gaussiana o logística. Y aquí lo que nos sale es que esa velocidad de crecimiento es lineal, matemáticamente. Y luego nos sale que el término dominante es este, que es la difusión de las células en el borde tumoral. Todo esto leyendo la ecuación, ¿vale? Y claro, y algo característico esto, en este proceso, donde está la actividad del proceso es en el borde, es decir, aquí ya no hay actividad, la actividad es justo en el borde donde se van formando las células. Es decir, que una tercera característica que es compatible con las otras dos, las que acabamos de decir, de crecimiento lineal y difusión de la interfase, es que toda la actividad fundamentalmente va a estar confinada al borde. Esto es lo que aprendimos de la ecuación. Luego lo primero que teníamos que hacer era verificarlo. Es decir, lo de que la mayor proliferación está en el borde, bueno, si coges cultivos celulares, incluso, claro, al principio, vamos a permitirme que coja, al principio el proceso, como una célula da 2 dan 4, 2 dan 8, 4 dan 8, el proceso va a ser exponencial. Ahí va a haber actividad en todas partes, crece exponencialmente. Pero en el momento que ya el tumor toma el cuerpo de tumor, digamos, ya empieza el crecimiento lineal. Y el crecimiento lineal ya indica que la mayor parte de la actividad va a estar en el borde, que es lo que nos dice la ecuación. La segunda característica, bueno, que es lo que nos dice la ecuación, y si nos fijamos clínicamente, si esto es una metástasis de cáncer de pulmón, que de un caso hace años, lo llevaban en Puerta de Hierro, y la resonancia magnética va tomando capas. La resonancia magnética, para poder determinar cuáles son las células tumorales activas, lo que se hace es al paciente se le administra un gadolinio, que lo que hace es teñir, desde el punto de vista de imagen, las células que están en proliferación. Y va tomando capas. Si tomamos una capa de aquí, vamos a coger todo borde, y en efecto, vemos que toda la capa está activa. Si la cogemos del centro, vamos a ver que la intensidad de imagen del centro o del exterior del tumor es la misma, y que en efecto todas las capas, la actividad está reducida al borde. Y eso es lo mismo que determinamos con todos estos experimentos en los cuales se hacía una distribución de la proliferación. En segundo lugar, el crecimiento era lineal, que era lo que nos decía, tomando promedios temporales de la ecuación, pues salvo una primera fase en la cual, claro, es lógico que sea exponencial, luego hicimos crecimientos in vitro que conllevan bastante dificultad para que no se contagie ninguno de los crecimientos durante 1500 horas, y vimos que en efecto el crecimiento era puramente lineal, como decía la ecuación. Y en tercer lugar, bueno, aquí hay una peliculita que a ver si funciona. Claro, el de la difusión en la interfase es más difícil, no sé si se ve, os podéis levantar, El de la difusión en la interfase, claro, si no lo vas buscando, en las células que van creándose en la interfase, no te das cuenta cómo se van recolocando. Aquí en uno de nuestros artículos, en el Biophysical Journal del 2003, vemos, aquí hay una célula que acaba de duplicarse. Las células, cuando acaban de duplicarse, tienen un periodo de movilidad que les permite readaptarse. Luego rápidamente se tienen que fijar en el sustrato o en el cuerpo de las otras células, y entonces vemos como aquí hay una concavidad, aquí están estas células, y en efecto esta célula va a ir difundiendo hasta colocarse, que es, analizando fotograma a fotograma ese cultivo celular, pudimos ver. Luego las tres características de los tumores se verificaban biológicamente, ¿no? Ya haremos muchas más estas. Claro, todo esto chocaba con lo que se creía, pero era compatible con los datos que se tenían. Por ejemplo, si comparamos todo esto con los tumores de duplicación de los tumores, porque yo al primer oncólogo que fui a ver, que me recibió bien, yo le llamé, dijo, yo soy del tumor y estoy haciendo una pregunta, quería hacer una pregunta porque estoy investigando, y él me recibió. Luego se constituyó en una de las personas que menos me podía ver, pero que era porque fue
entonces yo recuerdo que fui a su despacho y amablemente me dijo, "Mira, si aquí ya se sabe todo de las matemáticas del cáncer, se saben todos los tiempos de duplicación de los tumores, ya sabemos las matemáticas del cáncer, con esto no vale". Claro, no, bueno, él era el conocimiento, él es oncólogo, yo entiendo que él, pues bueno, la actitud que él tuvo después, esa ya tengo más esto, pero hasta entonces, pues era lo que él pensaba, él da asistencia clínica, dijo, pero era para denotar la mentalidad, ¿no? Es decir, que yo ahí, de verdad que en ese aspecto le estuve muy agradecido porque me recibió en el momento y tal. Pero fijaros una cosa, los tiempos de duplicación celular son de entre 24 y 96 horas, característicamente. Entonces, claro, cuando tenemos tumores que tienen un tiempo de duplicación de 134 días, pues eso significa que el crecimiento no es exponencial. Entonces no podemos suponer que la cinética va a ser exponencial ni converciana siquiera. Eso significa que el crecimiento es en el borde, es lineal, porque si no, matemáticamente esto no es compatible. Si están todas las células pudiendo en proliferación de un tumor y creciendo, pues no va a dar un tiempo de duplicación del tumor de 134 días cuando la duplicación de las células es entre 1 y 4 días. Serían bastante parecidos. Serían bastante parecidos, excepto en las leucemias y en los linfomas. Ahí, como no hay ningún factor de agregación, pues eso crece mucho más parecido al ciclo celular, ¿no? Es decir, luego también, si medimos la actividad, vemos que hay muy poca actividad. Esto, el 2% o el 3% no responde a una actividad de un crecimiento exponencial o converciano. Responde a que solamente hay actividad en el borde tumoral, al número de células que se pueden considerar borde. Luego también, claro, se encuentran tumores que siendo pequeñitos son muy malignos. Pero claro, la malignidad de una célula no es que una célula del organismo de repente se duplica, sale cancerígena, maligna y ya esa te puede producir un tumor muy maligno. Es una cuestión de evolución, de número de duplicaciones. Si se coge un terreno que escapa a la apoptosis, es decir, la apoptosis es la muerte natural que tiene el organismo programada para aquella célula que de repente en un proceso de duplicación adquiere una anomalía. Entonces el organismo... Pero las células tumorales escapan a esa ruta. Y entonces empiezan a ir adquiriendo anomalías, hasta que cambian el metabolismo, un metabolismo que ya empieza a lanzar al organismo sustancias que degradan el órgano en el que está, como son el ácido láctico y muchas betaloproteinasas, que son proteínas que destrozan la matriz del órgano en el que están, y entonces ahí sí se vuelven muy malignas. Pero claro, esa transición tiene que ocurrir al cabo de muchas duplicaciones. Claro, y entonces, si nosotros cogemos un tumor característico de 2 centímetros cúbicos, considerando que las células tienen unas 10 micras, 11, del orden de decenas de micras en cualquier caso, pues en un tumor de 2 centímetros cúbicos tenemos del orden de 1000 millones de células, ¿vale? Pero claro, si consideramos un régimen converciano, exponencial, esto lo digo para que comparemos con la cinética que se suponía, a partir de una célula, en tan solo 32 duplicaciones conseguimos esto. 2 elevado a 32 da este orden de magnitud. Pero claro, en 32 duplicaciones de una célula que es normal pasa a ser una célula tremendamente cancerígena. En tan solo 32 duplicaciones, no. ¿Qué ocurre? Si consideramos el régimen exponencial, a partir de una célula, considerando que solamente una capita del borde se duplica, para conseguir 2 centímetros cúbicos y este número de células, las células del borde han tenido que sufrir 800 duplicaciones. Es decir, un orden de magnitud mucho mayor, entre 32 duplicaciones. En 800 duplicaciones ya esa célula del borde ya se puede ser así de maligna. Ya en 800 duplicaciones ya se ha podido acumular el suficiente número de anomalías genéticas y aneuploidía como para hacerse lo suficientemente maligna, ¿no? Entonces, claro, esta visión pues ya encaja mucho más con los tiempos de duplicación, con los tiempos con la malignidad de las células que se ve, con las actividades, ¿no? Claro, esto tiene muchísima trascendencia, porque si todas las células van adquiriendo anomalías genéticas y aberraciones cromosómicas a medida que se van duplicando, pues claro, si todas se pueden duplicar dentro de un tumor más o menos, pues la distribución de la anomalía va a estar distribuida homogéneamente por todo el tumor.
que es distinto que si consideramos que solamente se van a ir a medida que van adquiriendo duplicaciones, con lo cual las duplicaciones del borde son mucho mayor que las duplicaciones de una célula del centro, con lo cual esta va a ser más maligna que la del borde. Y eso es compatible con muchísimos artículos de la literatura en los cuales, pues bueno, la célula semilla que ha salido de un borde y que es la célula semilla de una metástasis es mucho más maligna que una célula maligna de un tumor primario. Y por lo tanto la metástasis va a ser probablemente más maligna porque es parte de un estado más adelantado dentro de la malignidad, ¿no? Bueno, esto lo verificamos nosotros en tumores de rata y en los cuales vimos que había genes en los bordes de los tumores que excitaban, genes sobreexpresados que excitaban la proliferación, mientras que aquí se excitaba la apoptosis en estos genes. Esto lo tenemos publicado de hace tiempo. Pero claro, lo importante entonces, una vez que esa ecuación de movimiento es característica, es qué es lo que nos dice su término dominante, esa derivada cuarta, esa difusión en el borde, que es lo mismo que hacen los tumores. La difusión en el borde, los átomos se relajan, difunden hasta que encuentran una posición en la que están mejor acomodados. Aquí las células, la difusión en el borde nos dice que van a ir hasta acá y se van a quedar aquí, porque aquí energéticamente les es más favorable a la superficie. Es decir, van buscando digamos, convexidades de cimas del borde del tumor, si consideramos tumor y esto el órgano, a sitios donde está la zona, está una concavidad. Pero claro, esto no es compatible con que la célula va buscando nutrientes, porque una célula que estuviera aquí tendría mucha mayor disponibilidad de nutrientes porque es la única que come ahí. Y esto está mucho menos degradado. Aquí están comiendo todas estas células, este está mucho menos degradado, aquí dispone de mucho menos nutrientes, de mucho menos oxígeno, de mucho menos todo. Entonces, que las células vengan de aquí a aquí, ¿qué es lo que es por algo? ¿Qué es lo que tienen aquí que no tienen aquí? Pues lo único que hay aquí es que precisamente como esto está mucho más degradado, porque hay muchísimas más células echando como producto de su metabolismo aberrante, tumoral, mucho más ácido láctico, muchas más metalloproteinasas, aquí dispone de más espacio. Es decir, lo que las células tumorales buscan no son nutrientes, por encima de todo, lo que buscan son espacios, cosa que creo que hay algún físico por aquí, ¿no? Y entonces cualquier masa que crece en el universo, lo que más necesita es espacio para crecer. Entonces, esta visión, claro, indudablemente, lo que cambia es ya también, si nos fijamos en el borde de un tumor, lo que las células están buscando es precisamente, desprecian incluso los nutrientes, que son necesarios, son una condición sine qua non, como la temperatura, como la presión de oxígeno, de CO2, etcétera, como todo, pero no es lo que las células van. Lo que las células quieren es un sitio donde puedan difundirse de manera mucho más fácil. Bueno, entonces, si sabemos cómo crecen, lo que tenemos que hacer es intentar anular el término dominante, que es esa derivada cuarta. Entonces habremos parado el tumor. Bueno, ¿cómo se podría parar? Pues compitiendo por el espacio con ella. Las únicas células en el organismo que pueden competir en el... No, todo esto no lo digo Martín, pero resumido así, las únicas células en el organismo que pueden competir cara a cara con las células tumorales son los neutrófilos. Cualquier otra célula se degrada, pero el neutrófilo sí puede estar en contacto con las células tumorales y aún así no resultar degradado. Nosotros hicimos muchos estudios y estudiamos la biología. Ahora hemos publicado una de esas revisiones, bueno, ahora en el 2010, desde 1970, en la que analizamos más de 420 trabajos que habían tenido éxito contra el cáncer en algún aspecto. Elementos in vitro, experimentos in vivo, ensayos clínicos, etc. Y siempre vimos que había un denominador común, que era la presencia de los neutrófilos. Y claro, ese neutrófilo era un buen candidato porque son los que pueden mantenerse. Entonces se nos ocurrió los neutrófilos. Es decir, los neutrófilos que si logramos que estén en las posiciones donde las células van a ir a proliferar mejor, si les quitamos esto, las células vamos a anular matemáticamente la derivada cuarta y las células no van a poder duplicarse tan fácilmente. Si el tumor está la actividad fuera, significa que dentro no hay. Y si dentro no hay, y lo que van buscando en el espacio es porque el factor de inhibición del crecimiento es la falta de espacio. La célula
células dentro del tumor crecen hasta que no tienen más espacio para duplicarse. Entonces ahí se vuelven quiescentes. Si las células se vuelven quiescentes significa que salen del ciclo reproductivo y se quedan ahí durante. Pero ahí no pueden permanecer durante muchísimo tiempo porque se necrosan. Entonces, la estrategia terapéutica, ¿cuál es? Vamos a meter muchos más neutrófilos que impidan que las células difundan y que de esa manera, pues, impedir esa difusión y que las células que hay en el borde se crean que están en el interior, es decir, que pasen a quiescentes y al cabo de un tiempo se necrosen, ¿vale? Y eso parecía explicar todos aquellos experimentos. Este es un experimento que hemos hecho en el Hospital Sant Pau de Barcelona, los doctores Luis Vila y Juan Carlos Souto, en el cual estos son neutrófilos activados de una paciente tratada con GCSF que lo lanzamos en una colonia de HT29. Lo lanzamos, bueno, la colonia con respecto a donde se crece es una cosita así, lo lanzamos uniformemente sobre toda la superficie y los neutrófilos corren que se las pelan a esa llamada de citoquinas que hacen las células tumorales. Y fijaros, en el primer sitio donde se colocan, si tomamos en el primer sitio donde se colocan, las células blancas son los neutrófilos del tumor, es precisamente en las concavidades de los bordes tumorales, que es lo que respondería a la estrategia que nosotros seguiríamos también. ¿Vale? Bueno, hicimos distintos experimentos y entonces dijimos, bueno, pues vamos a generar muchos más neutrófilos, vamos a coger un modelo tumoral de ratón, vamos a inocularle un tumor y vamos a exacerbar su respuesta, vamos a exacerbar su hematopoiesis. La hematopoiesis lo vamos a hacer con un factor de crecimiento, un factor estimulante del crecimiento de colonias, que es una proteína que actúa sobre la médula y activa la hematopoiesis, con lo cual se van a producir muchísimos más leucocitos, fundamentalmente granulocitos y macrófagos en este caso, y el GCSF granulocitos que son fundamentalmente neutrófilos. Y a nivel in vivo obtenemos lo mismo, esto es el tumor del ratón, esto es la piel, y aquí estos son los primeros neutrófilos que acuden. ¿Y dónde se colocan los primeros neutrófilos? También en las concavidades del tumor. Es decir, esta respuesta que hemos logrado deducir de la ecuación la podemos ver a distintos niveles en la experimentación también. Y no solamente eso, sino que logramos verificar que en efecto había una transición dinámica. Desaparecía el factor dominante de la ecuación. En cuanto el tumor se para, ahí empieza a haber otro tipo de dinámica que es el que le lleva a la necrosis que hemos visto. Bueno, si hacemos una pequeña... Este es un trabajo bastante, como ya he dicho antes a Rubén, bastante moderno. Estamos haciendo David Gómez y yo y el resto del equipo de investigación. Si tenemos un tumor, pueden ocurrir dos situaciones. Una, que ocurra un crecimiento libre como este, en el cual las células del borde, las activas, están en verde, las células rojas son las quiescentes, y cuando lleva mucho tiempo quiescente va a aparecer un núcleo necrótico. Esto sería un crecimiento en el cual la respuesta o fuera muy débil o no existiera, un crecimiento in vitro. Y este tiene ese tipo de dinámica. Bien, siempre que sale un tumor hay una respuesta, una inflamación crónica peritumoral, una respuesta que, bueno, pues es lo que a los clínicos les asusta mucho, es una respuesta que está impidiendo ahí, en teoría, el acceso de los nutrientes y una cosa importante, si no hay muchos neutrófilos no se logra hacer el efecto este que estamos buscando. Y los neutrófilos destrozan todo lo que ven, no solamente las células tumorales, luego también hacen daño sobre el tejido huésped en el que está el tumor. Con lo cual, si hay pocos neutrófilos, no solamente no están parando el tumor, sino que como van degradando, por donde luego debería degradar el tumor para continuar creciendo, lo que están haciendo es coadyuvando el crecimiento del tumor. Solamente si se mete una intensidad aquí, como esto, hay pocos neutrófilos, pero lo que están haciendo incluso es ayudar al tumor a crecer. Que esto es lo que clínicamente ha podido equivocar mucho sobre el verdadero papel del tumor. Porque claro, si se incrementa realmente la respuesta de esos neutrófilos, es decir, se consigue que haya una inflamación, aquí vemos el número de células no necróticas que hay, si se incrementa fuertemente esa inflamación, lo que nosotros entendemos por una inflamación aguda y mantenida, entonces ahí realmente sí va a ocurrir este proceso, es decir, el tumor ya no va a poder crecer, como no dispone de espacio, va a
volverse todo en un estado quiescente y si se mantiene esa reacción durante un cierto tiempo, esa reacción va a hacer que el tumor se necrose, que es lo que ocurriría en este casito si funcionara la película. Yo, si no funciona, le echo la culpa a alguien. ¿No? Bueno, ya entonces ahí tendríamos este caso en el que bueno, pues acuden una respuesta inmunológica suficientemente fuerte, que si no es de manera natural la producimos por medio clínico, es decir, administrando un factor de crecimiento estimulante de colonias de granulocitos, ¿no? Bueno, en la bibliografía no voy a repasar todos esos, tenemos una revisión yo creo bastante profunda, no voy a repasar nada más que algunos ejemplos. Por ejemplo, en este artículo hay un tipo de ratas que un determinado tipo de carcinoma lo eliminan de manera muy natural, ¿no? Es decir, y logran eliminarlo en 3 de cada 25 casos, cosa que es raro, es decir, que las ratas sean capaces de eso es un 3%, no es un 12% de los tumores eliminarlos, ¿no? Pero sí, esa capacidad natural de las ratas la ayuda con un factor estimulante de colonia, entonces consigues que 22 de las 25 ratas eliminen eso. Eso, claro, si solamente le estás promoviendo la respuesta de neutrófilos, las ratas realmente van a hacer esa respuesta por medio de los neutrófilos. El cáncer de vejiga, como se trata normalmente, es mediante la instilación del BCG, el bacilo de Calmette-Guerin, el de la tuberculosis, ¿no? Se hace una instilación, se produce una infección, y es como se trata el cáncer de vejiga. Pero claro, ¿qué significa una infección? Una infección significa que tú estás promoviendo una serie de señales para que haya una respuesta innata a base de neutrófilos. Y así es como se trata. Y la explicación no es esta. Si haces un experimento con ratones con y sin neutrófilos, es decir, que no tengan, que les estés inoculando este tipo de factor, o que no, o incluso que genéticamente sean lo que son ratones desnudos, pues ves la diferencia de esperanzas de vida. Hay muchos artículos, por ejemplo en el que seleccionan, empiezan a seleccionar a partir de una especie, que es toda igual, dos tipos dentro de la especie, los que tienen una capacidad de respuesta inmunológica muy fuerte y los que tienen una capacidad de respuesta innata muy baja, ¿no? Y entonces, pues bueno, se ve que siempre que esa respuesta es fuerte, los tumores, la capacidad que tienes de meter un neutrófilo, un tumor en este tipo de ratones es mucho menor que la otra, que en muchos casos incluso esos tumores, los ratones se pueden eliminar. Un aspecto importante de esto es, bueno, si realmente es la inflamación, ¿qué ocurrirá si yo produzco algún estímulo que no tenga nada que ver con cáncer, que me desvíe esos neutrófilos? Es decir, ¿qué ocurrirá si meto un irritante, que lo único que va a hacer es atraerme neutrófilos, en un punto distinto de las ratas estas que son capaces de eliminar 22 de cada 25 ratones? Pues en la otra pata, a estas que son capaces de eliminar 22 de cada 25 tumores, le meto un irritante. Es decir, me llevo neutrófilos. Pues entonces, que la mayoría de esas ratas, indudablemente, ya no son capaces de eliminar. Si le quito neutrófilos a esa inflamación peritumoral, ya no son capaces de eliminar ese tipo de neutrófilos. Bueno, existen muchas evidencias, pero todas las evidencias están basadas en aumentar, en producir una leucocitosis por medio de un factor estimulante de colonia de bacteria que, bueno, desde un punto de vista clínico es un tratamiento bastante sencillo. Se trata de una administración de GCSF intraepidérmica que produce una mayor estimulación de la hematopoiesis, un mayor número de neutrófilos, una mayor inflamación peritumoral, al igual que en el caso de los ratones que hicimos nosotros, y que eso produce los efectos requeridos. Así nosotros tratamos un hepatocarcinoma en estado desahuciado en el año 2004, artículo que publicamos
el hepatocarcinoma tenía 11 centímetros, esto de esta parte, aparte había compromiso de la vena portal también, y al cabo de unos meses, en poco tiempo, este paciente reaccionó muy bien, se trató en el Hospital Ramón y Cajal, con todos los permisos del Ministerio de Sanidad, como bien se pudo verificar posteriormente, y en tan solo 2 meses de tratamiento, este paciente, que aparte tenía hepatitis C, tenía una cistitis bastante grande, etcétera, pues me he ido. Reaccionó realmente bien, ¿vale? Este mismo experimento se probó en California. Lo que pasa es que en California tenían el cáncer de próstata, aquellos que responden bien al tratamiento hormonal, tienen una buena esperanza de vida, los que son hormonorefractarios tienen una muy mala esperanza de vida. En California, Rini, que es un oncólogo de la Universidad de California, trató con GM-CSF, es decir, con esta terapia, pero sin subir muchos leucocitos porque le daba miedo a la leucocitosis. Nosotros creemos que esta cifra de leucocitos es muy baja y es distinta de la que nosotros utilizamos aquí. Pero aún así, curó a uno de cada 4 pacientes de cáncer de próstata que en principio no tenían cura, ¿no? Esto lo publicó en el Journal of Urology, que es la mejor revista de urología, en el 2006 del mundo. Lo mismo ocurrió en el Memorial Sloan Kettering Center. Aquí en el Memorial Sloan Kettering Center hicieron un tratamiento con pacientes que habían sido operados de cánceres de cuello y cabeza, y esos pacientes habían sido todos operados y posteriormente a la operación les habían dado radioterapia. La radioterapia produce la mucositis, de cabeza y cuello, pero la radioterapia produce una mucositis, y intentaron, bueno, pues ver si clínicamente, que es una cosa que quita mucha calidad de vida a la mucositis, pues mejoraban con el GCSF. Pues hicieron el ensayo y vieron que el GCSF a la mucositis no hacía nada. Pero 10 años después, alguien que debía estar aburrido por allí abrió el cajón y vio cómo evolucionaban los pacientes. Y vio que del grupo al que habían dado GCSF, junto con el grupo al que no habían dado GCSF, había 2 esperanzas de vida muy diferentes, que ellos mismos en el artículo reconocen que no saben explicar, ¿no? Nosotros yo creo que ya tendríamos explicación. Bueno, en principio hay muchos ejemplos en la literatura. Siempre que consigamos, y podemos ver ese ejemplo, que tú pongas bacterias, porque claro, hay muchas terapias que lo que hacen es inocular virus, inocular bacterias. Pero claro, luego tú coges el virus y la célula tumoral y no declara ninguna reacción. El virus no hace nada a la célula tumoral. Coges la bacteria no hace nada a la célula tumoral. La puedes hacer cualquier transcripción génica y no ocurre nada. Pero ¿qué ocurre? Que cuando las introduces en los tumores, por ejemplo, en este caso, el cáncer de páncreas, cuando las introduce obtiene resultados. Pero es un resultado porque cuando tú metes bacterias, tú estás potenciando la señal inmunológica, estás produciendo una nueva intensidad de la respuesta innata del sistema inmunológico, y estás produciendo un mayor efecto en la inflamación peritumoral, que es lo que realmente tiene el efecto antitumoral. Y lo puedes hacer con bacterias, lo puedes hacer con virus, lo puedes hacer con cualquier cosa que considere el tumor como un poco infeccioso, ¿vale? Bueno, esto es más o menos las grandes líneas de nuestra línea de investigación. Continuamos, ahora nosotros hemos obtenido unos buenos resultados que veremos si los vamos a intentar reproducir antes de publicar, y los publicaremos en cáncer de páncreas también, con el GCSF, y bueno, continuamos trabajando más o menos en todas las líneas de investigación a todos los niveles del proyecto, en todo lo que nos dejan también, claro. Y bueno, como Rubén me dijo, pues nos cuentas también algo de lo último que estáis haciendo. Pues indudablemente, cuando nosotros hemos empezado con esto, fijaros que hemos leído la información que hay en el contorno de los tumores, y en el contorno de Hitchcock, ¿no? Bueno, ahora se nos ha ocurrido ver si por medio de una herramienta matemática que en los últimos años ha tenido bastante influencia, que son las redes complejas,
de los grafos, si podíamos sacar algo más de información que estuviera en el borde y que no hubiéramos podido sacar de otra forma, ¿no? Bueno, y entonces vamos a aplicar a los bordes esa otra herramienta completamente distinta de la que hemos aplicado. Las redes complejas lo que son es un grupo de elementos y que tienen algún tipo de relación entre ellos. Es decir, nosotros pues, podríamos, por ejemplo, gente que llamamos aquí ropa del mismo color, pues, podríamos hacer un grafo, este está relacionado con este no, con este sí, con tal, ¿no? Entonces hace un grafo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la estructura de esos grafos, de esas redes complejas, indican muchas cosas. Y también podemos obtener conocimiento dinámico del tipo de proceso a lo que da lugar esa representación, esas redes complejas. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de todas las ciudades de Estados Unidos que están conectadas por avión. Entonces se puede formar un grafo, ¿no? Esto se utiliza absolutamente en todo. Incluso ahora, por ejemplo, que los temas del terrorismo están tan de moda en la sociedad, pues por ejemplo se utiliza estudio de grafos porque incluso en esos casos se puede saber dónde falta un nodo. Es decir, tú ves que de la topología de esa red, si no añades un nodo, la información y la topología de esa red no es correcta. Entonces así, por ejemplo, están aplicando a casos de esos, a casos de delincuencia, a casos de cómo nos comportamos socialmente todo. Es decir, ahora mismo Stephen Hawking dijo que este siglo iba a ser el siglo de la complejidad y realmente todas estas herramientas están emergiendo de manera. También se pueden describir todas las reacciones a nivel de metabolismo, a nivel genético, tal que ocurre en una reacción, y también de esa estructura topológica puedes determinar mucha información en todos esos niveles, ¿no? Entonces este tipo de redes, que como veis también hay una red de publicaciones científicas, es decir, si dos personas hemos publicado un artículo juntos, pues hacemos la red. Esta la hicieron los americanos, un tal Barabasi, porque para hacer esto pues, tienes que tener unos cuantos postdocs y doctorando buscando en la base de datos, si no, cosa que en España sería ingresable. Y entonces, no porque no lo hicieran, que los pobres lo hacen, sino porque no hay, ¿no? Y cada vez menos. Y entonces sacaron pues que también ese tipo de relaciones de escribir artículos seguían esas leyes de potencia. Hay estudios como este que es de Nature, en el cual, por ejemplo, las relaciones sexuales de los otros. Hacen estudios, oye, y se ve que seguimos una línea, unas normas de comportamiento que se pueden describir por medio de la estructura de estas redes locales. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿se podrá describir también la dinámica a partir de los estudios en el borde? Y lo que hicimos fue coger todas aquellas dinámicas que os ponía en la tabla, generamos, simulamos, y entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver, vamos a estudiar. ¿Cómo podemos relacionar dos puntos del borde de un tumor? Pues vamos a meter una cosa que a día de hoy todavía no sabemos qué es lo que ve, que es la visibilidad. Es decir, dos puntos estarían conectados en una red que yo haría a partir del contorno tumor, o del contorno del proceso físico que esté, si se ven, es decir, si puedo lanzar una línea recta entre ellos sin que la corte ningún punto del tumor. Y bueno, y así hicimos redes. Y que curiosamente, estas redes también escalan como si fueran fractales. Hay cantidades de estas redes que describen estas redes que escalan como si fueran fractales, también con leyes de potencia. También se puede describir la evolución de estas redes como describimos la dinámica cuando lo aplicamos el análisis de escalas, porque hay esas mismas cantidades. Y podemos definir un conjunto de exponentes característicos de cada tipo de proceso. Luego también vamos a sacar aquí. E incluso a lo mejor diría que esto, sin saber lo que es la visibilidad todavía, es capaz de ver algo más que todavía el análisis de escalas, que es lo que estamos investigando actualmente. Bueno, hicimos todo en los distintos tipos de dinámicas y, claro, todo esto, pues vimos que había comportamientos, que había esos exponentes que también podíamos definir, al igual que era un conjunto análogo al de los análisis de escalas. Y, bueno, pues lo estamos aplicando en el caso de tumores, es decir, si nosotros hacemos el crecimiento de tumores por el momento in vitro, vamos cogiendo bordes de crecimiento a distintos tiempos, pues podemos ir construyendo la red que describe esos puntos de visibilidad de los contornos y viendo cómo evoluciona esto y viendo cuáles son su conjunto de exponentes, podemos extraer todavía muchas cosas dinámicas
que de otra manera todavía no podríamos, ¿no? Esto desde el punto de vista que estamos haciendo de estudios teóricos, junto con los modelos de simulación que estamos realizando, ¿no? He analizado distintos tipos de tumores y bueno, pues todos se comportan de esa manera. Es decir, la visibilidad está viendo algo que probablemente nos vaya a dar mucha más información de la que creemos nosotros. También hemos estudiado, bueno, algunos colaboradores nuestros, son de Venezuela, espero que no me hagan nada a nadie, han estudiado tumores de cerebro y han sacado los resultados correspondientes y en efecto, pues, bueno, ahora mismo estamos viendo qué cosa más podríamos sacar del cáncer. En definitiva, de lo que os he hablado ha sido, bueno, de una visión que no tiene las hipótesis fundamentales de la visión actual que se tiene del cáncer y que nos ha proporcionado nuevos resultados. Como decía Einstein, si siempre haces el mismo experimento, siempre vas a sacar los mismos resultados. Nosotros lo que decidimos fue cambiar, pero bueno, lo decidimos porque se nos ocurrió esa pregunta. De manera, tampoco pensamos cuál era la pregunta que nos tenía que ocurrir. Simplemente se nos ocurrió la pregunta de, ¿no habrá una ecuación que describa el borde de crecimiento del tumor? Porque claro, yo estaba estudiando bordes de procesos muy complejos, es decir, describir el movimiento de un fluido en un medio poroso cuyos poros tienen una diferencia de tamaños de 14 órdenes de magnitud, como puede ser una arcilla bentonítica que estamos utilizando en el CIMAD para rodear los residuos radiactivos de alta actividad de España, que es una arcilla de la Sierra de Cabo de Gata en Almería. Pues a ver, eso es difícil, es decir, que de repente se encuentra algún porito así, de repente un poro 14 órdenes de magnitud más grande, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo mismo se podrá hacer. Y bueno, hemos obtenido una serie de resultados que nos han permitido una descripción más importante del cáncer, nos han permitido una propuesta terapéutica y continuamos investigando más o menos en todos los campos. Y bueno, y luego, muchas gracias por su atención y una cosa que me llegó y que me hizo gracia, porque es bastante ocurrente también, ¿no? Y ahora, pues, cualquiera de vuestras preguntas, pues, estaré encantado de resolverla.